Hola, ¿todo bien? ¿Vos? Espera un segundito, tengo apagado el auricular. ¿Me escuchan? Sí, sí, Ah, perfecto. ¿Cómo va? bueno, joya, buenísimo. Sí, Valentino, vi un mail que me mandaste, pero bueno, estuve contestando cualquier cantidad de mail estos días. Mirá, a ver, lo que se me ocurre a mí, por lo que me estás diciendo, es que vas a tener que hacer todo de nuevo. Si querés contame la secuencia que hiciste como para yo darme una idea de qué se puede hacer. Eh, Si no aparece Tomcat, vas a tener que reinstalar un servidor. Se puede instalar varios inclusive. Yo tengo en esta compu que les muestro yo ahora, no. Pero la otra tengo varios instalados porque, viste, voy con los distintos cursos, voy metiéndole y tengo creo que 3 o 4. Eh, pero me parece que vas a tener que arrancar de cero, desinstalar todo y volver a instalar. Por lo que dice acá, me guío, ¿no? ¿Se escucha? ¿No me escuchás, Conrado, vos? Yo creo que me están escuchando todos. Se Ah, escucha bien, bueno, Nico. joya. Ah, bueno, joya. Bueno, nos quedan hacer dos cosas. Sí, vamos a hacer una hoy y cerramos la clase que viene con lo último que nos faltaría y ya estaría el proyecto terminado. El miércoles tuve una reunión con la coordinación. Lo que se va a pedir para considerar el trabajo aprobado, perdón, es que de todas las funciones del ABM o del CRUD, con que solamente inserte datos, nuestra aplicación va a estar aprobado, ¿sí? O sea, nosotros vamos a hacer todo, pero si no llega, no tiene algún inconveniente o algo, con que inserte datos en la tabla, va a estar bien, va a estar aprobado. En la medida de lo posible, obviamente traten de hacer todo. El mismo trabajo que ustedes están haciendo, digamos, a la par mía, eh, lo pueden presentar sin ningún problema como proyecto final, ¿sí? Eh, Así que por eso no habría problema. Yo lo que les voy a suministrar hoy, dentro de un rato, son directamente las, las vistas para que no tengan, digamos, que estar trabajando en eso. Obviamente las pueden tomar y tunearlas a su gusto, no habría mayor problema con eso, pero yo se las suministro así no tienen que estar tipeando, ¿sí? Voy a presentar un toque mi pantalla. Bueno, un toque no, voy a presentar mi pantalla. Y vamos a charlar un poco, ¿sí? A ver, ¿dónde está? Acá está mi Eclipse. Nuestro proyecto es el 48, ¿sí? ¿Estamos bien? Bueno, entonces, esperen que llegó alguien. Admitir. Vuelvo al Eclipse. Y esperen que me traiga una imagen que es la que quiero que charlemos. Yo después esta imagen se la dejo y la charlamos un poco más. Pero vamos solamente a ver una sola parte de esa imagen. Desde donde dice modelo, esto que está acá, a su derecha que dice DB. Todo esto lo charlamos después, ¿sí? Nosotros hoy por hoy tenemos un modelo, ¿sí? Un modelo es, lo dice la palabra, es una clase que tiene la misma forma de la tabla a la cual nosotros queremos transaccionar, ¿sí? Cuando hablo de transacciones me refiero a altas, bajas, modificaciones, eh, bueno, y hacer select, ¿sí? Select, recuerden que es recuperar datos. Entonces, tenemos el modelo, sí, lo tenemos. Vamos a tener, en otro tipo de aplicaciones más grande, un modelo por cada tabla, ¿sí? Ahora, yo mencioné una palabra que a simple vista algo nos estaría faltando. ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer transacciones con ese modelo contra mi base de datos, no tenemos
nada que haga esas transacciones, ¿sí? Con lo cual, lo que vamos a construir hoy es una clase, ¿sí? Que va a tener un nombre específico, no es obligatorio, ¿no? Pero bueno, le vamos a poner ese nombre para que se entienda qué es lo que hace esa clase. Y esa clase es la que va a contener todas las transacciones que yo voy a poder hacer con este modelo contra mi base de datos, ¿sí? Y después vamos a ver la parte que está a la izquierda. Lo voy a dejar minimizado para que quede ahí, ¿sí? Bueno, entonces, tengo un archivito de notas también, ahora se lo voy a ir poniendo. Pero lo que yo voy a hacer es, dentro de mi proyecto, yo tenía mis recursos que eran conexión y socios, ¿sí? Acá tengo que crear dos cosas más hoy, ¿sí? Lo primero que voy a crear, que es lo que nos compete, que quiero que terminemos hoy, es botón derecho, le voy a dar New Java Class, y le voy a decir que voy a crear una clase de Java que es socios, como la anterior, pero le voy a agregar la palabra DAO, ¿sí? DAO significa Data Access Object, ¿sí? Esta clase, ¿sí? Perdón, esta clase sí es la clase que va a tener todos los métodos necesarios para que transaccione socios, ¿sí? Por eso es el nombre, Data Access Object. Después le pongo igual en el archivito de notas lo que lo que significa, ¿sí? Fíjense que no toco nada, solamente creo una clase vacía y sobre esto voy a trabajar. Creo que ya lo mencioné, me estoy tomando un mate, si escuchan el ruido mate es eso. Pero nosotros, ¿qué necesitamos para transaccionar? Siempre va a ser igual. Yo para transaccionar con mi base de datos voy a tener que hacer insert, voy a tener que modificar datos que están cargados, ¿sí? Hacer insert me refiero a insertar datos, modificar datos. Voy a tener que hacer una consulta de selección para que me devuelva todos los datos. Voy a tener que hacer una consulta de selección para que me devuelva un dato específico, ¿sí? Y en este caso, puntualmente, porque es un ejercicio, digamos, didáctico, para que a ustedes también les quede el ejemplo, voy a tener que eliminar datos, ¿sí? Pero a sabiendas de que en un software empresarial, digamos, los datos nunca se eliminan, ¿sí? Los datos de alguna manera se marcan para que no estén visibles, pero el dato siempre queda almacenado en mi base de datos. Esto se le llama, creo que lo mencioné también, pero no importa, lo refrescamos, hard delete y soft delete. El soft delete es esto mismo que les menciono, es darle una marca a un registro para que no esté visible, ¿sí? Y el hard delete es eliminar un registro de manera física, digamos, de mi base de datos. El hard delete siempre está asociado con algún tipo de error, no transaccional, sino que algún tipo de error de me equivoqué de tabla y cargué en esta tabla un dato que no iba, que no tiene absolutamente nada que ver y no tiene sentido que quede guardado porque la verdad que está mal, ¿sí? No era mi intención generar esos datos. Entonces, ahí sí puedo hacer un hard delete y eliminarlos porque la verdad es que inclusive me pueden llegar a tener o traer algún problema, ¿sí? Pero bueno, como insisto, como esto es un software que vamos a hacer un poco más didáctico, le vamos a meter todos los métodos para que a ustedes les quede el ejemplo, ¿sí? Es largo este código que vamos a escribir acá, pero se puede hacer copy-paste y cualquier cosa ustedes me van preguntando porque, nada, simplemente hay que tener cuidado como tipeamos. ¿Por qué? Porque recuerden que todo lo que es palabra reservada y nosotros en Java lo tipiemos mal, Java me va a decir, acá estás haciendo algo mal. Pero si es literal, y ahora les voy a mostrar a qué me refiero, y yo me equivoco en una letra, no me va a devolver nada, y me voy a volver loco pensando qué es lo que estoy haciendo mal, ¿sí? Bueno, vamos a empezar. En esta clase socios DAO, yo voy a crear un
connection, que es un tipo de dato que le voy a decir conexión igual a null. Esto me va a decir que tengo que poner un import. ¿Sí? Ahí se me van a ir. Acá voy a poner muchos imports. ¿Sí? Esta clase va a usar bastantes cosas. Voy a crear un constructor para esta clase. ¿Sí? Cada vez que yo invoque esta clase, voy a generar una conexión con mi base de datos. ¿Sí? Entonces le voy a decir que de la clase conexión, que es la que creamos, con igual new conexión. ¿Sí? Esperen que ahí me faltó la O, está mal. ¿Sí? Y ahora le voy a decir que conexión, que es el tipo de datos que creamos antes, es igual a con.getConnection, que es el método que me devuelve la conexión con mi base de datos. ¿Sí? Está en la clase conexión que escribimos la clase pasada. ¿Sí? Esto me va a decir que tenemos que agregar un throw exception. Lo agregamos acá al costado y me deja de tirar error. ¿Sí? Y ahora sí, vamos a arrancar con esto. Si yo tengo que hacer un método que me devuelva todos los datos de todos mis socios, ¿sí? Yo tengo que hacer un método que me devuelva todos los datos de todos mis socios. Nos encontramos con un problema, porque el método, como una función, tiene que devolver un dato, ¿sí? Entonces, ¿cómo haríamos para que me devuelva? Lo tengo por acá la base, creo. ¿Dónde estoy? Esperen que se los voy a mostrar. Base 23048, socios, columns, ¿sí? Yo tendría que hacer un método que me devuelva no me acuerdo los tipos de datos, un entero, un string, un entero, un string, un booleano y un date, ¿sí? Ah, me acordé de algo, ¿sí? Un segundito, voy a hacer una pequeña pausa porque me acordé de algo y lo acabo de ver recién. En la clase socios, ¿sí? Acá me equivoqué yo. Este tipo de datos no es date, porque el tipo de dato date está semi-deprecado, ¿sí? Es local date. Me va a pedir un import, ¿sí? Se lo voy a agregar, y si lo cambio acá en los atributos de socios, lo voy a cambiar también en el constructor, acá. Lo voy a cambiar también en los getters y setters. Acá en el valor que retorna y acá en el valor que le damos. ¿Sí? Es local date, no es date. Perdón, pero esto tendría que haber hecho al principio de la clase y me olvidé. ¿Sí? Esto es lo único que hay que cambiar acá. Bueno, ahora sí, volvamos. Entonces, yo le tengo que crear un método que me devuelva todos esos tipos de datos de todos mis socios. Lisa y llanamente sería un lío bárbaro, porque ¿cómo hago para que me devuelva de tantas personas que no conocemos todos esos tipos de datos? Ahora nosotros construimos una clase para esos tipos de datos. ¿Sí? Tenemos un modelo de la tabla que es socios. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Ahora, la pregunta es la siguiente. Yo tengo un modelo que se llama socios, que me va a encapsular todos esos atributos que yo necesito devolver en este método. ¿Pero me es suficiente? Porque ese método, listar socios, me puede devolver un solo registro si es lo único que tengo cargado en mi base de datos. Pero si yo tengo más de un socio cargado, que puedo tener 1, 2 o 100.000, ¿sí? Pónganle que tenemos un regimnasio, qué sé yo, un Megatron o uno de estas cadenas, si me devuelve más de uno, a mí no me sirve el modelo de socios, porque el modelo de socios es para uno solo. Entonces yo tengo que pensar en una estructura dinámica que me pueda devolver, y acá lo voy a decir, les va a salir al toque, una lista de socios. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendría que utilizar acá? Lo dije ya. Public. ¿Sí? Yo tengo que devolver algo acá. Y le voy a decir que el método se llama listar socios. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a devolver en esas linitas que puse acá? Si yo le digo que voy a devolver un socios, ¿sí? ¿Me serviría? Y no, porque me va a devolver un solo registro de los miles, cientos o los que pueda llegar a tener.
Entonces yo no le puedo decir acá que voy a devolver un socio. Voy a devolver una lista de socios. ¿Sí? Me va a decir que tengo que importar algo, seguramente, ¿sí? Y me sigue marcando error porque si yo digo que voy a devolver algo, tengo que devolver algo, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos. Yo le voy a decir, para cada uno de estos métodos yo voy a tener que trabajar con consultas precompiladas, ¿sí? Entonces voy a necesitar un prepared statement, que le voy a decir siempre PS, es el nombre que yo uso siempre, y un result set, que el nombre que uso siempre es RS. Ambos dos me van a pedir imports, los agrego y los errores se me van yendo. Y ahora, ¿qué necesito crear? Una lista de socios dentro de este método vacía, ¿sí? Le voy a decir list socios, le voy a poner un nombre, se va a llamar lista, igual new art list, ¿de qué tipo? Socios. ¿En que llegó alguien? Me sigue marcando error porque los array list también los tengo que importar, o directamente podría importar toda la clase Java util, ¿sí? Recuerden que o lo puedo mencionar de a uno o directamente en la última parte de la clase Java util le pongo un asterisco y me importa toda la clase completa con todo lo que hay, ¿sí? Ahí se me fue el error. Entonces creé una consulta precompilada en blanco, un result set en blanco y una lista para guardar objetos del tipo socio en blanco. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Y paso me tomo un mate. Bien, bien. Joya. Bueno, entonces, siempre, y esto igualmente Java se los va a decir, pero por las dudas trabajen en algún momento con un lenguaje que así no lo haga. Siempre que trabajamos con alguna query o una base de datos, siempre tiene que estar dentro de un bloque try, ¿sí? Porque es inmanejable lo que pasa ahí, ¿sí? Yo al momento de hacer la query, me pueden pasar un millón de cosas, ¿sí? Puede ser que, como les digo siempre, que no sé, que alguien pateó el servidor y lo desenchufó, o alguien borró la base de datos o borró la tabla, son cosas que pueden pasar en tiempo de ejecución y que yo no las puedo controlar porque inclusive mi, mi servidor puede estar en otro lado. ¿Sí? Acá estamos trabajando en localhost y si mi servidor no anda es porque yo me mandé una macana. Pero siempre va a estar adentro de un bloque try catch. ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a capturar el catch? Queda un SQL exception. Muchas variantes no hay. ¿Sí? Y acá le voy a decir que me imprima south para ver cuál es el error. Y nada más. ¿Ven que llegó alguien? ¿Sí? Obviamente me arroja error porque me dice tenés que construir lo que va en el try, sino que voy a intentar. Bueno, en el try vamos a hacer lo siguiente. Le voy a decir que PS, que es la consulta precompilada, va a ser igual a conexión.prepare statement y le voy a pasar select asterisco from socios. ¿Sí? Esto es lo que yo les mencionaba que tienen que tener cuidado. ¿Por qué? Porque como esto es un literal, si yo acá le pongo socio y mi tabla se llama socios, no va a arrojar un error Java, no me va a decir esto está mal. ¿Sí? Pero no me va a devolver ningún resultado porque no encontró esa tabla, ¿sí? Porque no existe. Así que tengan cuidado con esto. Le voy a decir que me prepare esta consulta precompilada y después le voy a decir que rs va a ser igual a ps.executeQuery. ¿Sí? Fíjense que cuando yo le ejecuto la consulta con executeQuery, acá me está diciendo al costado que va a devolver un result set. ¿Sí? Ahora cuando vamos a otros métodos, ustedes se van a dar cuenta solitos que hay algunos métodos que no voy a
a usar el método execute query, sino que voy a utilizar el método execute que devuelve un boolean, ¿sí? Y ustedes me dirán cuál es la diferencia entre unos y otros, pero bueno, falta un poquito todavía. Execute query, ejecuto la query, ¿sí? Y guardo en RS lo que me devuelve esa query. Entonces yo ya tengo en un tipo de dato guardado los valores que me trajo de mi tabla, de mi base de datos, ¿sí? ¿Cuánto me devolvió? La verdad no lo sé. Me puede devolver 1 si es que tengo un solo registro, me puede devolver 100.000 si es que tengo 100.000 registros, ¿sí? Le voy a decir while rs.next. Mientras haya registros, hace el ciclo de iteración. Y acá le voy a decir lo siguiente. Voy a capturar todos los valores en variables, ¿sí? Y después los voy a meter en un objeto del tipo socios, y ya que tengo una lista creada, voy a meter esos objetos del tipo socio en una lista y voy a devolver esa lista. Eso es lo que pretendo hacer. Entonces, entero, id, va a ser igual a rs.getInt, porque es del tipo int. ¿Y qué columna le voy a decir acá que me busque dentro de mi result set? Lo mismo, ojo con los nombres de las columnas. ¿Cómo se llama la columna que tiene el nombre del socio? ID-socio en singular. ID-socio. Si acá le pongo socios, no va a encontrar nada, ¿sí? Entonces yo ya me guardé en una variable lo que me devuelve el ID, ¿sí? Le voy a decir string nombre igual rs.getString y le voy a decir acá que me guarde nombre, ¿sí? Voy a utilizar el copy paste para ser más rápido. Control C, le voy a decir que en una variable apellido me guarde apellido. ¿Qué más le voy a decir? ¿Qué tengo? DNI. Para el DNI uso el entero, porque recuerden que es un entero el DNI. Entonces, entero DNI igual a lo que está en result set en el campo DNI. El mail. Me guardo lo que está en el campo mail en una variable que se llame mail. ¿Sí? Ojo acá que algunos le ponen email y después buscan mail y obviamente no funca. Acá tengo que variar un poco. Le voy a decir boolean estado igual rs.getBoolean estado. Le voy a decir local date, esto recuerdan que lo cambié recién, fecha o fecha alta si quieren para que tenga el mismo nombre, va a ser igual a get date, porque me está arrojando error, porque le falta el import, ¿no? Creo que sí. Get date. Y acá le voy a decir fecha alta, igual me va a seguir marcando error, pero ahora les digo lo que hay que hacer. Acá le tenemos que hacer un cast. Un casteo es lo mismo que hacer un parseo. ¿Se acuerdan cuando cambiábamos un tipo de dato a otro? Entonces le digo to local date. ¿Sí? ¿Me va a seguir marcando error? Sí, porque me falta el import. Esperen que el import no me lo acuerdo cómo es. Ahí está. Guardo. ¿Y por qué me dice así? Ah, porque es rs.getDate. Claro, ahora sí. Listo, yo ya tengo capturado por cada iteración que yo haga los datos en una variable, ¿sí? Obviamente que esto, si yo lo meto en una lista, me va a guardar, perdón, si lo meto en un objeto del tipo socio, me va a guardar el último, entonces a mí no me sirve. Entonces le voy a decir
voy a crear un objeto del tipo socios, que se va a llamar socio en singular, igual new, porque tenemos un constructor. ¿Sí? ¿Se acuerdan que tenemos un constructor en la clase socios? Yo tengo un constructor acá que lo puedo utilizar tranquilamente. Y le voy a decir que le voy a pasar a este constructor, le voy a pasar el ID, el nombre, el apellido, el DNI, el mail, el estado, acá va coma, y la fecha, que es fecha-alta, ¿no? ¿Sí? Fíjense que ahí me dejó de dar error el constructor porque le estoy pasando todos los parámetros en el mismo orden, ¿sí? Que se los suministré. Ojo con esto, y es una pavada, pero ténganlo presente. Por ejemplo, nombre y apellido son del mismo tipo. Si yo invierto y le paso primero el apellido y después el nombre, Java no me va a marcar ningún error, porque como son del mismo tipo, va a funcar igual. Pero ¿cuál es el problema? Que en la columna, en el campo apellido de mi base de datos, bueno, en este caso no sería el problema porque estamos haciendo un select, pero cuando hagamos el insert, si yo me equivoco en esto, me va a guardar un dato en una columna que no va. ¿Sí? Así que tengan en cuenta cómo está armado el constructor para suministrar los datos. ¿Sí? Entonces, en un objeto del tipo socio, creé un objeto del tipo socio, le suministré todos los datos y lo creé, nada más. ¿Me sirve? Y me falta algo. Yo tengo una lista de socios, que está acá arriba, que yo la creé, y le voy a decir lista, punto, el método add. Si fuese una lista de enteros, le agrego enteros. Si fuera una lista de string, le agrego string. Si fuese una lista de booleanos, le agrego booleano. Esta lista está esperando datos del tipo socio. Punto y coma al final. Y fíjense, listo, no hay ningún error. Me sigue marcando un error, y el error es lo siguiente. Recuerden que el bloque try-catch, ¿sí? El bloque try-catch intentaba hacer algo, y si estaba todo bien, lo hacía, digamos. Pero si algo salía mal, también me arrojaba un error. Entonces, si yo le pongo, me faltan dos cosas, perdón, me olvidé de algo. Si yo le pongo un retorno acá de la lista para que me devuelva la lista, ¿sí? Me va a seguir marcando error. ¿Por qué? Porque si está todo bien, me va a hacer todo esto que está acá y me va a retornar la lista llena. Pero si hay algún problema, yo le voy a tener que decir return null. Y ahí debería irse mi error. ¿Sí? Entonces, si está todo bien, hace todos estos pasos que están acá, retorna la lista. Si hubo algún problema, va a retornar un valor nulo. ¿Sí? Más o menos. ¿Entendió lo que hice? Varios pasos, pero es la manera más sencilla. Entonces ahora está retornando una lista de socios. ¿Sí? ¿Vamos bien? Chat, chat, chat. El next, claro, sí o sí hay que hacerlo dentro de un try catch. Si no lo pones dentro de un try catch, te va a marcar un error. El next Conrado es un método que le va a decir al while, hace esto, ejecuta estas instrucciones mientras haya otro registro. Cuando no haya más, no lo ejecutes más. Hace muchos años, el while y el do while funcionaban hasta el end of file, EOF, ¿sí? Que era lo mismo, era ejecutar esto hasta que no haya más registros, ¿sí? Ahora es next, obviamente hace muchos años ya en Java. Bueno, tenemos nuestro primer método, ¿sí? Yo quería preguntar ahí, en la lógica del while, terminaría devolviendo, por ejemplo, si vos tenés 10 registros, 10 objetos del socio que se van a llamar todos socio. No, va a devolver una lista. Va a devolver Sí. una lista que va a tener 10 objetos adentro del tipo socio, pero va a devolver una lista. Es como un array. Vos, por ejemplo, Claro. un array...
Sí, Sí, eso lo entiendo. Lo que, digamos, cada while va a generar un objeto socio, ¿no? sí, pero lo va a meter en una lista acá. Entonces la primera vez va a meter el primer objeto, la segunda vez va a meter el segundo, la tercera vez va a meter el tercero, la cuarta vez va a meter el cuarto. Por eso es add. Add es agregar. Agrega un elemento nuevo a la lista. Está bien, y si no estuviese la lista, crearía 10 objetos socios iguales. Lo único que Lo la diferencia. único, claro, si no tuviese la lista y vos retornarías un objeto del tipo socio, estarías devolviendo el último socio de la lista de lo que te volvió la base de datos. Si tengo 100.000 registros, te va a devolver el 100.000. Los otros 999.000 no los tenés. Ok, Por eso tiene que ser una lista, porque en este caso, sí o sí, no sabemos la cantidad de elementos que voy a devolver. ¿Sí? En cambio, hay otro método que ahora lo vamos a hacer en un ratito, que es muy parecido, pero no igual. ¿Sí? Ahora lo vemos. Bueno, entonces, tenemos un método para listar socios. ¿Sí? Yo siempre hago lo mismo para ver si no hago macanas. Me paro en la llave de apertura y me voy caminando, me voy mirando hasta la llave de cierre para ver dónde termina, ¿sí? Porque si no, podemos hacer macanas. Entonces, yo estoy ahí. Acá cierra, listo, acá abajo puedo construir el método que me falta, ¿sí? Bueno, entonces, voy a hacer lo siguiente. Le voy a decir ahora que voy a crear otro método y este va a ser un método para insertar datos, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a necesitar uno para poder guardar esos datos que acabo de cargar, ¿sí? Entonces, le voy a decir public boolean. ¿Por qué? Porque yo voy a querer algún tipo de dato que me diga, como es un insert, si lo inserté o no lo inserté. Nada más. Es lo único que me interesa. ¿Sí? Entonces este método le voy a decir que se va a llamar insertar socio. Y yo le voy a tener que suministrar todos los datos que necesito para insertar un socio. ¿Sí? ¿Cómo podríamos hacerlo? Le podríamos decir int, string, int, con todos los datos, ¿sí? ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo sabiendo que tenemos un modelo? Le voy a pasar un objeto del tipo socios, ¿sí? Y meto todo ahí adentro. Para eso tenemos un modelo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? También voy a necesitar un prepare statement porque necesito hacer una consulta precompilada. ¿Sí? Me sigue marcando error porque tengo que devolver un booleano. Y voy a meter un try. La parte del catch me la copio de acá arriba. Total es igual. ¿Sí? Esto después va a revolver otra cosa. ¿Qué va a devolver acá? Un return false. Porque es un booleano ahora, ¿sí? Pero acá arriba no. Y acá tengo que hacer la consulta precompilada. Y acá es donde vamos a ver el valor que tiene esta consulta precompilada. ¿Sí? Le voy a decir que PS es igual a conexión punto prepare statement. No, PS es igual, dije, y puse punto. Punto prepare statement y le tengo que pasar una string. Y acá la cosa cambia. ¿Sí? Y cambia bastante. Esperen que llego a alguien. Cambia bastante. ¿Por qué? Porque lo que tengo que insertar ahora, lo que tengo que hacer ahora es una consulta de insert. Con lo cual le voy a decir insert into socios, ¿sí? Le voy a indicar los campos que yo quiero insertar nombre, quiero insertar apellido, quiero insertar DNI, quiero insertar mail, quiero insertar, no me acuerdo en qué orden está, fecha de alta está primero o está estado y después fecha de alta. Estado y después fecha guión bajo alta.
¿sí? Estos son los campos. ¿Hace falta que inserte un ID, por ejemplo? ¿Que vino alguien? No, perfecto. Muy bien, Johnny, porque nosotros dijimos en nuestra tabla que iba a ser autoincremental. Entonces puedo no suministrarle ese valor y decirle poner el que vos quieras. Total, ya sabemos que lo va a hacer. Ahora, en esta consulta que hasta este momento es algo literal, ¿qué valores le paso acá? Porque si yo le paso 1 o le paso Nicolás, siempre voy a cargar lo mismo. Entonces, la consulta precompilada me permite hacer lo siguiente. Le voy a decir, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 campos. Entonces le voy a decir, signo de pregunta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Le voy a pasar esos 6 signos de pregunta. Y lo que le voy a decir a continuación es cómo va a reemplazar esos signos de pregunta por algo que yo le diga, precompile todo y después lo ejecute. Le voy a decir ps.set ¿por qué no me lo toma? No es set. Sí, es set.set string, ahí está, ¿sí? Se me ha olvidado. Y le voy a tener que suministrar a este método dos parámetros. Por un lado, un orden, y por otro lado, qué es lo que le voy a suministrar, ¿sí? Este 1 que está acá va a reemplazar al primer signo de pregunta, ¿sí? Esta es una pregunta de parcial si tuviésemos. Yo puedo decirle socio.id, el primero, o nombre. ¿Por qué no me deja hacer esto? Yo tengo acá el socio, me lo mandé por argumento. ¿Por qué no lo puedo hacer? Me paso a decir un mate. Porque el atributo es privado. Exactamente, yo no puedo acceder a los valores de mi objeto directamente porque el atributo es privado. Yo solamente voy a poder acceder a esos valores a través de sus métodos getters y setters. Entonces, ¿yo ahora necesito ponerle un valor a socio? No, porque ya lo tiene. Necesito obtener el valor de socio, entonces le voy a decir get nombre. ¿Sí? Entonces, mi primer signo de pregunta lo voy a reemplazar por lo que me manda como argumento el controlador, que ahora charlamos un poco de lo que es el controlador, al insertar un socio, ¿sí? Y obviamente lo voy a tener que hacer, o voy a tener que hacer esto mismo para cada uno de mis signos de pregunta. En la posición 2 voy a tener que decirle get apellido, ¿sí? En la posición 3, ahí cambia un poco la cosa, porque el número 3 es el DNI, no es un string, es un int. Get DNI, y acá les pongo que es el número 3, ¿sí? Digamos, copio y pego, si ya empiezo a ir más rapidito. Tiki. Le voy a decir que el número 4 es un string también, y es el get mail. Mail, ¿sí? El número 5 es la fecha, ¿sí? Yo le voy a decir acá get, ¿cómo se llama? No, vamos a hacer esto, ahora le voy a explicar mejor. Vamos a dejar ahí el espacio. Y acá el casteo lo tengo que hacer con la clase object, ¿sí? Porque si no, no me lo va a tomar. Object, ahí está. ¿Qué le voy a decir acá? No tiene mucho sentido que yo le pase en un formulario cuál es la fecha de alta de este cliente o de este socio,
si la puedo tomar del sistema. Entonces acá cambia un poco la cosa. Le voy a decir que la número 5 es local date.now. ¿Sí? ¿Qué es local date.now? Es la hora del sistema. ¿Sí? Directamente la hora no, la fecha. La fecha del sistema, le meto cuando creo este objeto, la fecha del sistema y listo. Y le voy a decir que ps.set boolean, que es el último de los campos, que está en la posición número 6, lo voy a poner en true. ¿Sí? Al igual que el anterior, en lugar de pasarle el argumento sin sentido desde un controlador, directamente le digo, cuando invoquemos a insertar un socio nuevo, le ponemos la fecha de hoy y lo ponemos habilitado. No tendría mucho sentido que creemos un socio nuevo pidiéndole que él mismo se ponga la fecha de alta y pidiéndolo que a él mismo que se ponga habilitado. ¿Sí? Esa es una función del back office. Por último, le voy a decir ps.execute. ¿Sí? Fíjense que el ps.execute, a diferencia del execute query, devuelve un booleano. ¿Sí? Y esto tiene una explicación lógica. ¿Por qué? Porque el execute se utiliza para ejecutar transacciones contra la base de datos que no me devuelvan datos. ¿Sí? Porque me va a devolver un booleano, sí, en el sentido de ejecuté la query o no la ejecuté, nada más. Pero un insert a mí no me va a devolver datos. Yo hago un insert. ¿Se hizo o no se hizo? Pero no me va a devolver un conjunto de instrucciones. Solamente eso lo hace un select. ¿Sí? Y para que me deje de tirar error, le voy a tirar acá un return. Si esto lo guardo. Profe, Sí. fíjate, creo que el estado y la fecha están al revés. Digamos, están ubicados intercambiados. Primero va la fecha y después. Ah, tenés razón. Tenés razón. Ahí. Va acá. Este es el número 5 y este es el número 6. Ahí va. Joya. Buenísimo, gracias. Bueno, sí, fíjense esas cosas. Igual en algún momento me iba a dar cuenta porque justamente acá son dos tipos de datos diferentes y iba a romper seguro. Bueno. Listo, podemos seleccionar y podemos insertar. ¿Sí? Sigamos adelante. Voy a crear otro método más. ¿Sí? Siempre hago esto para revisar porque fíjense dónde se me va la llave. ¿Sí? Más que nada porque los que recién empiezan por ahí, si se hacen mucho lío con las llaves, después se les complica la vida. ¿Sí? Me voy a parar abajo de la finalización de la última llave y le voy a decir public boolean actualizar socio, ¿sí? Y de nuevo, este es bastante similar al de arriba con algunas diferencias, ¿sí? ¿Por qué? Porque este método también le vamos a tener que pasar un socio, ¿sí? Porque le voy a tener que pasar desde un formulario todos los valores para actualizar. ¿Por qué? Porque mi idea es que cuando yo seleccione la persona que yo quiero modificar, esa persona aparezca en un formulario nuevo con todos los datos precargados, ¿sí? No le voy a hacer cargar todo en blanco, y cuando le dé el botón aceptar, me mande todo ese formulario cargado nuevamente a este método que se llama actualizar socio. ¿Sí? Tiene algunas similitudes con el de arriba. Voy a necesitar un prepared statement, PS. Siempre va a haber un bloque try ese nuevo, nada, mentira. Me voy a copiar el catch de acá, lo voy a tirar ahí abajo. Y acá le voy a decir que ps.conexión, ahí, la tengo con el punto. ps va a ser igual a conexión.prepare statement. Acá cambia drásticamente la cosa. ¿Por qué? Ojo con estas cosas, trabajen en base de datos o trabajen en una aplicación, ¿sí? Si yo le digo update, socios,
y le voy a especificar los campos, set nombre igual llave, signo de pregunta, ya sabemos que eso lo vamos a reemplazar por otra cosa. Apellido lo voy a reemplazar por algo también. ¿Qué más puedo modificar? El DNI, que lo voy a reemplazar por algo también, y el mail, que lo voy a reemplazar por algo también. Si yo lo dejo acá, en teoría va a funcionar, pero me voy a mandar un macanazo. Porque si yo hago esto, voy a actualizar a todos mis socios con los mismos valores, ¿sí? En realidad va a romper, no me lo va a dejar la base de datos porque habíamos puesto alguna restricción para que no haya DNI duplicados ni mail duplicados. Eso ya lo vimos cuando creamos la base de datos. Pero de cualquier manera no podemos permitirnos hacer esto desde nuestra aplicación, ¿sí? Por eso está bueno pensar o darnos cuenta que estos controles cruzados son fundamentales, ¿sí? Si no tuviésemos esa validación en la base de datos, me mandaría una macana terrible. ¿Por qué? Porque yo le voy a tener que decir acá, where ID-socio igual a algo también, ¿sí? Como esta información va a venir de un formulario precargado, yo no le voy a permitir a mi socio que se cambie su ID. Pero ¿cómo lo voy a pasar? ¿Cómo le voy a mandar esta información a este método? Vamos a utilizar un campo oculto para mandarle la información y que nadie lo vea, ¿sí? Pero nos falta un toquecito para eso. Una clase más. Bueno, ¿qué tengo que hacer acá? Muy parecido a lo que hice acá arriba, así que me lo voy a copiar. El 1 es el nombre, el 2 es el apellido, el 3 el DNI, el 4 el mail, el 5 no va más, porque esto no lo voy a modificar, el 6 tampoco, porque eso no lo voy a modificar, pero sí tengo que ponerle este dato que está acá. Revisemos si todo está bien. 1, 2, 3, 4, 5. 5 campos tiene que haber. Tengo 4 porque me está faltando uno. Entonces le voy a decir que el número 5 es get ID socio. Si esto está todo bien, lo voy a ejecutar. Y si está todo bien, le voy a decir return true. ¿Sí? Voy a guardar. Y fíjense que ya tenemos varios métodos, ¿sí? Actualizar, insertar y listar. Entonces, sigamos porque nos faltan dos. ¿Qué nos va a faltar? Tenemos que eliminar registros, que es el más sencillo, y tenemos que seleccionar uno, ¿sí? Por esto mismo que yo les digo, si nosotros queremos que un formulario que a mí me aparezca precargado con los datos que ya tengo para modificar un cliente, que es un cliente, ¿no? ¿Es esto? No, son socios. Tenemos que de alguna manera seleccionar los registros de uno. Pero bueno, vamos por partes. Actualizar, ya lo tenemos. Me voy a venir acá abajo. Le voy a decir public, socios. No, boolean acá, perdón. Porque tengo que devolver un true o un false. Boolean. Eliminar socio. Pero pueden usar así o directamente ID, sí, me da lo mismo, ¿sí? ¿Qué le voy a decir acá? Lo mismo de siempre. Esperen que llegó alguien. Autoincrementar, sí, autoincrementar. Es lo que había preguntado antes. ¿Qué le voy a decir acá? Lo mismo de siempre. Voy a crear una consulta, prepare. Mayúscula. S. Y le voy a decir un bloque try. El bloque try.
Va a tener siempre un catch, ¿sí? Y le voy a decir acá que ps punto ay, la tengo con el punto, es igual a conexión punto prepare statement va a ser igual a delete from socios where id-socio es igual a algo, ¿sí? ¿Y qué le voy a decir? Que ps.set int le voy a pasar en el único signo de preguntas que hay, el ID que me va a traer como argumento, ¿sí? Si esto yo no le doy un ps.execute, no sé si lo hice en el anterior, vamos a revisarlo, tengo miedo que no. Así lo hice acá. No va a hacer nada, ¿sí? Me sigue tirando error porque el try no está devolviendo nada. El try tiene que hacer un return. Guardo. Y tengo mi método finalizado. ¿Qué me falta? Me falta uno solo de esta clase, ¿sí? ¿Sí? Antes de seguir les voy a comentar algo que es una pavada, pero para que lo tengan en cuenta. Ustedes me estarán diciendo cuánto que estamos escribiendo. Es cierto, estamos escribiendo un montón. Los frameworks, una de las cosas que a mí me generan automáticamente es todo este código prácticamente listo, ¿sí? Yo puedo, así como tengo el generador de código, decirle que me genere un controlador y un modelo, y en ese controlador le puedo decir que me genere todos los métodos en el modelo y me los genera. ¿Sí? Todo esto que está acá, que nosotros lo estamos construyendo a mano, se puede hacer con un framework, sí. Pero obvio, siempre está bueno entender qué es lo que hace cada uno de los métodos, ¿sí? Bueno, nos falta uno. Le voy a decir public. En este caso, y esto es lo que yo les mencionaba recién al compañero que me preguntó. Si yo le digo que quiero buscar un registro solo de mi base de datos a través de un ID que yo voy a proporcionar, ¿cuántos registros me puede devolver? Es pregunta. ¿Y qué tipo de datos yo debería devolver acá? Yo le digo, quiero que me devuelvas el socio 88. ¿Qué tipo de datos tengo que utilizar para que este método me devuelva el socio 88? ¿Una lista de socios? Un socio y como parámetro pasarle el ID al método ese. Exactamente. Si yo le digo que me devuelva una lista de socios, lo podría hacer si quisiese, pero no tiene sentido, porque si yo le paso como argumento un ID y nosotros sabemos, porque construimos la base de datos, que no hay ID repetidos, ese listado de socios, esa consulta me va a devolver uno o ninguno, pero más de uno no me puede devolver, ¿sí? Entonces, le voy a decir que me devuelva un socio, socios, ¿sí? Y el método se va a llamar mostrar socio. ¿Qué le voy a pasar como argumento? Un entero ID, ¿sí? Y le voy a decir lo mismo que el de mostrar, el de mostrar todos, ¿sí? Va a ser más parecido a ese que a los anteriores. Prepare. Statement S y necesito un result set, ¿sí? Result set RS. Y ahora le voy a crear un socio en blanco. Socios, socio igual a null, ¿sí? Tengo los tres tipos de datos que necesito. Un prepare statement, un result set y un socio en blanco. Y ahora le voy a decir un try. Y a este try le voy a asociar un catch. ¿Sí? Acá le voy a decir que en lugar de un false, como tiene que devolver un object, le voy a decir un null.
¿Qué es lo que voy a hacer acá? Le voy a decir que PS va a ser igual a conexión punto prepare statement. Le voy a decir acá select asterisco son socios where id-socio es igual a un signo de pregunta. ¿Sí? Le voy a decir que es ps.set int al 1 lo reemplazo por el argumento que trae el método y listo. Ahora, yo tengo los datos en RS, que es un result set. ¿Qué utilizo para recorrerlo? ¿Un while? Es pregunta, a ver quién se anima. ¿Es necesario que use un while, como hicimos con el anterior? Le podríamos poner directamente un next. Total, sabemos que va a haber uno. Puede ser. Exactamente, no hace falta que utilice un while en este caso, porque yo ya sé que hay uno solo, ¿sí? Hay uno o ninguno. Entonces un while es innecesario. Lo primero que tengo que hacer, que ya me lo había comido, es ejecutar la consulta, ps.executeQuery. Ahora sí, tengo en RS guardada la consulta. Entonces le voy a decir entero id igual rs.get id, quedó un mic abierto, no me molesta, pero por las dudas. rs. Porque me lo toma, punto get, ahí está. Y ahora el campo se llama id-socio. ¿Sí? ¿Por qué me marca el ID en rojo? Porque acá arriba lo utilicé con otro argumento. Vamos a ponerle -ID. ¿Sí? Ahora sí. Aproveché y me tomo un mate. String, nombre, igual, rs.get string, nombre. Mismo caso para apellido. Para DNI. Get int DNI. Sí. Profe, el result set almacena como si fuese un JSON. Sí, podríamos decir como una analogía posible que sí. El result set te almacena el resultado de la consulta completo, así. Como si yo tirase un select acá. ¿Dónde está? Socios. Te almacena todo esto completo, incluyendo los nombres de las columnas. Entonces yo puedo hacer referencia al nombre de la columna para obtener los datos. Sí, podría ser un JSON, ¿sí? Un JSON es un tipo de dato JavaScript, Object, Node, ¿sí? La N de Node. JavaScript, no me acuerdo de qué es la N, ¿sí? Siempre me olvido. Me suena a nodo, pero no sé si es nodo. Bueno, es un tipo de dato que se utiliza hoy por hoy mucho para el tema de APIs y para intercambiar información entre servicios, digamos, que se pueden implementar en lenguajes de programación que no tienen nada que ver entre sí. Es como si fuese un tipo de archivo en común entre lenguajes que no se hablan en el mismo idioma, digamos, ¿sí? Notation ¿Cómo? significa N. ¿Annotation, Notation. Sí. Ok, me parecía raro, que Node no era, me sonaba otra cosa. Notation, joya. String, DNI, string mail, igual, rs.get string mail. ¿Esto qué es?
mostrar socio. Si es mostrar socio, yo podría tranquilamente decirle que me muestre el estado que tengo, ¿sí? Lo podría pedir tranquilamente. O estado igual rs.getBoolean. Si me equivoco en algo me avisan, porque esta parte que hay que tipear bastante es bastante engorroso. Y por último, local date, fecha guión bajo alta igual a rs.getDate, fecha guión bajo alta punto to local date. Listo, tengo capturados en variables todos los valores de mi result set, que sabemos que es uno solo. Entonces ahora me voy a valer de el objeto del tipo socio que creé anteriormente, igual new socios, y como tiene un constructor, le voy a decir lo siguiente: id, nombre, apellido, DNI, mail, estado, fecha. ¿Sí? Fecha guión bajo alta. ¿Sí? ¿Y qué tengo que hacer? Obviamente hacer un return de socio. Guardo. Y ya tengo todo listo en mi clase DAO. ¿Sí? Esta clase que contiene todas las transacciones posibles que yo voy a necesitar utilizar junto con mi modelo para persistir en mi base de datos. ¿Sí? Bueno, nos está faltando una sola cosa, o una y media, o un cuarto, que es el tema del controlador. ¿Sí? Y es una palabra nueva de algo que nosotros no vimos. Esto ya está. Volvamos a este gráfico que está acá. Entonces, yo ya tengo mi modelo en mi clase DAO para transaccionar con mi base de datos. ¿Sí? Tengo mis vistas, ¿sí? Que se las voy a suministrar yo, las hacen ustedes como les parezca, mientras tenga los campos que necesitamos y tenga el ID y, ¿cómo se llama? Y el name que nosotros necesitamos, da lo mismo. ¿Sí? Y vamos a ver cómo funciona esto. Yo voy a tener que crear un servlet, ¿sí? Un servlet es un archivito de Java que tiene toda la información necesaria para que yo pueda crear una aplicación dinámica, ¿sí? ¿Por qué? Porque el servlet, esperen que se los voy a copiar ahora, tiene los métodos necesarios para yo poder acceder a un servidor, ¿sí? Entonces, con estos métodos yo voy a poder mandar información al servidor y el servidor va a poder procesar esa información y me va a poder devolver una respuesta, ¿sí? En otras palabras, un servlet va a poder recibir lo que se llama peticiones, las va a procesar y va a devolver algo. En este gráfico, esta computadora parece que tuviese ya 1000 años, ya no sé quién usa de escritorio, pero hay mucha gente que sí, lo respeto. Para los juegos me parece, más que nada. Hace las veces de un navegador, ¿sí? De un cliente. Ese navegador va a realizar una petición. El controlador va a recibir esa petición y puede hacer dos cosas. Puede devolver una vista directamente o puede realizar alguna transacción a través del modelo con la base de datos y devolver una vista con información procesada. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Si yo tengo que crear un socio nuevo, voy a apretar un botón que diga nuevo y ¿qué me va a devolver? Un formulario pelado con campos para que yo complete, pero un formulario pelado. Entonces, en ese caso, este controlador, ¿qué va a devolver? Una vista. Se la va a devolver al navegador y va a decir, acá está la vista. Ahora, yo completo esos campos de ese formulario pelado de socio nuevo y le doy a agregar. Esa vista va a ser una petición que va a volver al controlador y acá la cosa cambia, porque este controlador va a tener que transaccionar con el modelo y mi clase socios DAO. Las dos clases
se van a encargar de pegarle, en el buen sentido, se le dice así, a la base de datos, hacer lo que tengan que hacer y va a tener que devolver un OK para que el controlador devuelva una vista, que en este caso va a ser la vista general con el dato agregado. ¿Sí? Este controlador es lo único que nos estaría faltando a nosotros para terminar el proyecto. ¿Sí? ¿Cómo creamos ese controlador? Sencillo. Esto lo voy a cerrar. Dentro de mi CatBash de clases le voy a dar botón derecho, New, y le voy a decir, ¿dónde está? Servlet, no lo veo, acá. New Servlet. Le voy a poner un nombre específico a este servlet, ¿sí? Le voy a poner socios controller, ¿sí? En este caso, nosotros en Java no tenemos mucho problema con respecto a los nombres. En realidad, con ningún framework tenemos problema con los nombres, pero hay otro framework que cuando nosotros creamos un controlador, nos pone el mismo nombre de la clase seguido de controller, ¿sí? Acá lo estoy haciendo a mano, pero los frameworks, por lo general, esto ya lo hacen, ¿sí? Le voy a dar siguiente. Y fíjense que acá cambia un poco la cosa, porque este servlet me dice URL mapping, o sea, me está devolviendo una URL, con lo cual, si yo levanto este proyecto y le apunto a esta URL, me debería devolver algo, ¿sí? Vamos a ver si esto es así, ahora lo probamos. Le voy a dar siguiente, y este servlet me habla en este punto de modificadores de acceso, que lo vamos a dejar público, de una interfaz, no le vamos a agregar ninguna interfaz, y me habla en la parte de abajo, ¿se acuerdan lo que es una interfaz? Que hablamos algo, el contrato que nosotros podíamos utilizar para resolver el problema de la herencia múltiple que no está permitida, ¿sí? Y en la parte de abajo, donde me habla de cuáles métodos quiero crear, están cliqueados dos nada más, doPost y doGet, ¿sí? Cuando yo quiero obtener información de mi servidor, voy a estar utilizando el método doGet, ¿sí? O get. Cuando yo quiero enviar información a mi servidor, voy a estar utilizando el método post. O sea, que cuando yo le pida a mi servidor, no sé, a www. qué sé yo, el pronóstico de hoy, y le doy enter, ese método que se va a ejecutar es un get, porque va a estar pidiendo información de mi servidor, una petición para que me cargue la página del pronóstico. Ahora, si yo genero un formulario y en ese formulario pongo información mía y le doy enviar, el método por el cual se va a ejecutar esa petición va a ser post, ¿sí? Yo tengo acá unas anotaciones, ahora se las pongo en este archivito. Sin más, le voy a dar finish y me va a crear este socio controller. Fíjense que es bastante diferente a lo que nosotros venimos viendo. Yo lo que hago por lo general para arrancar con esto es eliminarle los comentarios, ¿sí? Que suelen ser un poco engorrosos. Elimino todos los comentarios. A mí me resulta fácil también, para que me quede más limpio, bajar las llaves de apertura, ¿sí? Están acá. Ustedes lo trabajan como quieren, ¿sí? Y guardo. Entonces, fíjense que yo tengo dos métodos, doGet y doPost, y fíjense que casualmente cualquier cosa que entre por el método post dentro del mismo servlet va a invocar al método doGet y le va a pasar lo mismo, ¿sí? O sea que en definitiva, dentro del servlet todo se va a ejecutar a través del método doGet. Sobre este método doGet que está acá, nosotros vamos a construir lo que nos falta, ¿sí? Que sería lo siguiente. Nuestro controlador va a ser una especie de regente. Acá yo le voy a tener... Perdón, se me apagó el coso, igual no hablé nada, me di cuenta. Dentro de este método doGet, yo le voy a escribir cuando pase tal cosa, hace tal cosa, cuando pase otra,
hace tal otra. Si esperen un segundito, ¿eh? Ay, perdón, me tomé un poquito de agua porque me había atragantado. Bueno, vuelvo acá. Entonces, ¿cómo vemos si esto funciona? Lo voy a guardar, me voy a parar sobre el proyecto, le voy a dar run on server. Yo tengo 2 servidores, le voy a dar en ese, que arranque. Todavía no lo tenemos mapeado, así que no va a ser nuestro proyecto, nuestra página de inicio. Si yo le digo que quiero ir a socios controller, me tiene que decir esto que está acá, ¿sí? Que es el append este que tiene acá. Esto lo vamos a borrar porque obviamente no me interesa. Dentro de cada uno de mis métodos, ¿sí? Fíjense que yo tengo 2 objetos, HTTP Servlet Request y HTTP Servlet Response. Estos métodos son los que nos van a permitir a nosotros obtener la información de la petición que llegue y enviar una respuesta en función del requerimiento, ¿sí? Eso es lo único que nos estaría faltando hacer a nosotros, ¿sí? No son muchas líneas de código, tampoco son muy poquitas, pero son bastante sencillas de seguir. Lo que yo les voy a pasar, porque ya por hoy ya tenemos un montón, es las vistas, ¿sí? Las vistas que están acá en HTML, olvídense, las eliminamos. Y les voy a pegar ahí, esperen que yo las tenía en una carpetita. Estas 3 vistas son iguales, ¿sí? Me tira error porque acá es clases con minúscula. Clases con minúscula. Guardo y ahí debería estar. Y este lo mismo. Acá es clases con minúscula y clases con minúscula. Y ahí debería estar, ¿sí? ¿Qué son estos archivos .jsp? Que yo les pasé, así no los tienen que construir. Son archivitos HTML, fíjense que no tienen nada, porque yo los vacié a propósito, que nos van a permitir intercalar trozos de código en Java, ¿sí? Ustedes saben que lo mismo sucede con PHP, con cualquier lenguaje que hay, que voy a tener que interactuar entre HTML y el lenguaje que yo esté trabajando. Bueno, este no es la excepción. Una página JSP me va a permitir hacer esas cosas, ¿sí? Me va a permitir combinar partes de código HTML y otras de Java, ¿sí? Bueno, nos falta muy poquito para terminar el proyecto. A mí me gustaría que para la clase que viene, en la medida de lo posible, traten de estar en el punto que estoy yo. Así terminamos de construir lo que falta y a otra cosa mariposa, ¿sí? Yo tengo este que está acá, le voy a dar botón derecho, run on server, finish, y debería quedarnos algo así. Agregar, voy a poder agregar un socio nuevo, este lo podría modificar, ¿sí? Fíjense que está la información acá, y obviamente si le doy clic a eliminar, lo voy a eliminar, ¿sí? Esto es lo que yo trato o quiero que hagamos. La coordinación pidió que solamente con el agregar, insertar, inserte en la base de datos, el trabajo se considera aprobado, pero bueno, ya que no es mucho lo que nos falta, lo vamos a hacer completo. ¿Y qué es lo que vamos a tener que modificar en las páginas? Esto que está acá arriba. La URL query, ¿sí? Y después les voy a explicar un poquito de lo que es, pero es muy sencillo. Y esta URL es lo que le va a llegar al controlador con alguna información y según esa información que le llega al controlador va a poder dar una respuesta u otra, ¿sí? Bueno, yo les voy a actualizar el Git cuanto antes y lo mismo, ni bien me devuelva la grabación Google, yo se las mando, así ya tienen todo. Y bueno, fíjense si el fin de semana pueden meterle pila y llegar al punto donde estoy yo, así completamos lo que falta. Y nada, terminamos. Sí, Johnny, decime.
Yo quería consultar nomás respecto al proyecto final. Sí, Si, porque como usted comentó al principio, pero medio que no escuché, no estaba prestando atención realmente, del tema del proyecto, que usted dijo que esta parte del proyecto que estamos haciendo actualmente se podía entregar. No sé si se refería a este proyecto en sí sí, como este proyecto que nosotros estamos haciendo en conjunto lo pueden entregar como proyecto final. Ok, o sea, esto último de backend. No hace falta que integre todo lo anterior o tengo que hacerlo también todo lo interior. Eh, no, Lo no, de no, esta frontend, parte. digo. No, no, esta parte, así como lo estoy haciendo yo. Otra consulta más. ¿Puede ser otra cosa que a mí se me dé por hacer, por ejemplo? O sea, cualquier otra página. Eh, sí, pero no que se vaya tanto de tema que no tenga nada que ver con lo que estamos haciendo. O No, sea, no, obviamente, obviamente. Oh, genial, gracias, profe. si alguien más. Yo, profe, en la semana estuve leyendo unos PDF acerca de esto de la conexión y en algunos métodos cuando decía agregar, por ejemplo, en los métodos que nosotros hacíamos de agregar socio o insertar socio, lo primero que hacía es como que como que conectaba la base con un método, después hacía la query y después como que la desconectaba la base. No sé si eso de desconectar la base, porque creo que no lo estábamos haciendo nosotros, No, nosotros no lo hicimos, pero bueno, se después si tiene que quieren hacer agregamos. así. La verdad que Se no tengo. podría hacer algo, pero bueno, no pasa nada porque la base no queda bloqueada por una conexión, Genial. pero lo podemos agregar. Ah, bueno. No, yo preguntaba porque lo había visto, digamos, en un PDF, pero no tenía idea. Ah, bueno. Bueno, Gracias. no, de nada. Bueno, chicos, nada más. Dejo de grabar y bueno, nos vemos en la próxima clase. ¿Te puedo hacer una preguntita, Nico? Sí.